Vamos entrando, por favor. Ya vamos a empezar. Pues muy bienvenidos a la apertura de nuestra conferencia, Plantas Sagradas en las Américas. México es el país que tiene la mayor flora y fauna de plantas y animales psicodélicos o psicoactivos de todo el mundo. México tiene profundas raíces psicoactivas, vamos a decir, ¿no? Los pueblos ancestrales, sus civilizaciones fueron construidas a base del uso de plantas. Las plantas jugaron un rol central en su identidad, en su territorio, en su socialidad, en sus modos de conocimiento, en sus celebraciones. Estas tradiciones componen nuestras raíces, componen quienes somos como seres humanos. No tenemos vergüenza de eso, en cambio tenemos orgullo de eso. No se trata de pedir un permiso, se trata de afirmar positivamente lo que eso nos aporta como seres humanos. Y bueno, me entusiasma mucho, pero para no alargarme mucho, les doy la más cordial y afectuosa bienvenida. Muchas gracias. A nombre del doctor Agustín Escobar, director general del CIESA Sureste, y a nombre de los organizadores, declarar inaugurado los trabajos de este Congreso sobre Plantas Sagradas en las Américas o en nuestra América, como bien dijo José Martí. Que sea para bien y que tengan mucho éxito. Esta conferencia Plantas Sagradas en las Américas la organizamos por ver que el tema de las plantas psicoactivas, que son centrales en las culturas amerindias, sigue muy estigmatizado. Estas plantas son centrales de la identidad de estos pueblos, en sus historias, en su propio entendimiento de lo que es ser un humano. Entonces el objetivo de esta conferencia también era promover un poco este diálogo entre cientistas y líderes indígenas, ¿no? Para yo su habitación, de su lugar. A partir de hoy. Sí. Tengo que ver con Horacio, porque nosotros teníamos calculado todo eso. Esta conferencia la estamos organizando desde hace 2 años y medio, ¿no? Y con un equipo principalmente de 2 personas, yo y mi asistente Horacio Guevara. Sí, está hasta la fila de adelante de la sala Veleros. Se decidió hacer en Ajijic para que todos los ponentes convivieran juntos en un mismo lugar. Nosotros queríamos como recuperar este diálogo que nosotros creemos importante, que es fuera de las salas, fuera de las ponencias, ¿no? Que es donde se hacen las conexiones entre investigadores. La idea surge en enero del 2016. La idea era que fuera un congreso enfocado en plantas, ya no tanto en política de drogas, que fue el que hicimos en el 2015. Mandamos un mail de invitación a todas las universidades de antropología de América Latina, a todos los departamentos de antropología de América Latina, y de ser un congreso donde se tenían planeado tener solo 2 salas y 2 días, se convierte en un congreso de 4 salas, 3 días. Es muy difícil cuando tú eres un académico incluir a la participación indígena. Nosotros como sociedad somos productos de un sistema colonial. Hemos hecho un esfuerzo especial para dar voz a los indígenas aquí. Los indígenas son considerados nuestros ponentes magistrales. Todo comenzó en el año 2009, cuando la Secretaría de Economía pues
dio 22 concesiones mineras a una empresa canadiense que se llama First Majestic Silver Corp. Y hasta ahorita son más de 78 concesiones mineras en Viricuta. Y que hay problemas, como bien lo dice mi compañero, de empresas mineras, de empresas nopaleras. Pones a analizar qué tanto hemos hecho, qué tanto ha hecho el Estado, qué tanto han hecho las instituciones, qué tanto hemos hecho nosotros como pueblo wixárika respecto a la protección. Nos ha mantenido con un temor de que se pierda este lugar sagrado, de que se contamine el agua, de que se contaminen las plantas, porque ahí también se encuentra la planta sagrada del jicuri, que es nuestra máxima deidad, y pues principalmente queremos defender tanto la planta como el territorio donde crece, donde se desarrolla. Hay una cuestión ética y política cuando nos acercamos al peyote y cuando nos acercamos al pueblo wixárika. La gente que se quiere acercar a esta planta y que se quiere acercar a este pueblo reflexione del estado crítico de escasez en el que se encuentra. Y esto tiene que ver no nada más con el consumo o el sobreconsumo del peyote por agentes externos, pero también la minería. Se habla mucho de sus centros ceremoniales, pero nada tiene que ver la minería con los centros ceremoniales, ni de contaminación con el agua, y que debido a unos amparos que se metieron por ahí, pues nos han perjudicado grandemente, nos han perjudicado en eso, porque mire, una minería da millonadas de pesos anualmente al municipio, da empleo muy bien pagado, hay bienestar para todas las gentes que vivimos allí, hay comercio, hay todo, y debido a eso, pues estamos absolutamente amolados de todo. Es un problema también muy difícil para los ejidatarios y por eso mismo es tan importante este diálogo, es tan importante la concientización, tanto por el saqueo. No vamos a poder resolver estos problemas legislativos, culturales, sociales, si no estamos todos en la mesa hablando. A mí más o menos, tampoco tan... No, sí, está bonito. ¿Ya empezaron? Sí, ya empezaron. Acá también. Canta Matuna. Ahora voy a cantar Rania al último. Jate me pregunta qué opinaba si él hace un pequeño comentario para explicar un poco lo que ha sucedido. Desde su manera ha expuesto un orden, un método, un camino que el ser humano fue dejado en la tierra para cuidar la creación. Y esa creación tiene que ser alimentada, tiene que ser nutrida, hay que dar. El ser humano tiene que dar algo a la tierra para cuidarla. Gracias a nuestra medicina ambihuasca, conocida como ayahuasca, y con nuestros saberes ancestrales, los taitas y las mujeres sabedoras nos ayudan a reconstruir los tejidos sociales lacerados por siglos de guerras y explotación. Que nosotros pedimos es que haya ese respeto a nuestras culturas, a nuestras plantas sagradas. No se trata de que, ay, sí, ya nada más voy a tener la experiencia con los honguitos o con el peyote, ¿no? No, eso es algo muy serio y muy profundo, de muchísima responsabilidad. E assim eu quero dizer que é muito importante saber usá-lo, as medicinas na maneira mais correta. É muito importante passar a orientação, né? Quais são as orientações? Usar tudo que é exagerado, né? Vira uma profanação, perde o respeito, perde o sentido, perde o sagrado, né?
E as pessoas perdendo isso, e o mundo vai se perder na profanação, mas tem a cobrança do espírito, o espírito está vivo. Desde la década de los 80 del siglo pasado, se ha suscitado a nivel mundial un gran movimiento indigenista. Corresponde a un fenómeno que yo llamaría religiosización del chamanismo, casi siempre simultáneo y a veces compartido con otro similar, la medicalización del chamanismo. Quiero poner en reflexión y en tela de juicio esa palabra sagrada. ¿Sagrada para quién? ¿Qué significa? ¿No será un neologismo para un mundo que perdió lo sagrado? Entendí que no se trata de investigar al indígena ni investigar sus plantas, sino que yo no tengo derecho a investigarlos, no tengo derecho a ser quien diga si su medicina sirve o no, sino que tengo derecho y permiso, si ellos me lo conceden, a dialogar con ellos y a trabajar juntos. Un llamado ético. Si yo recibí un beneficio de los indígenas inmenso que cambió mi vida, mi respuesta es ayudarlos a que sigan viviendo. El canto del amor, el cariño, es todo para tener el cariño común. Tratar como hijos son ustedes de nosotros. Oye, Juan Carlos, hay un zumbido en la sala que no son los micrófonos, pero se escucha así como un poquito, ¿no? O sea, todavía hay como para aprovechar que se quede otra persona. Entonces, si tienen chance, me subrayan quién se va. O ponemos un puntito en quién se fue, quién ya no está. Oye, ¿aquí tienen los personificadores? ¿Todos o hay más en el cuarto? Me motiva como la difusión de este conocimiento, ¿no? Me motiva que se expande el conocimiento. Llegó gente y me dijo, yo tenía una idea completamente diferente a las plantas y a las sustancias, y de aquí me voy con otra idea distinta. Entonces, para mí eso ya me satisface bastante. Convenciones de las que todo el mundo sabemos, más sin embargo sí ha habido intentos por parte de algunos países para llevar la prohibición a nivel global, sobre todo empujado por la Asociación de Madres de Familia, ¿no?, de Drugs Free America, que ven en la salvia una más de las drogas que pueden envenenar a sus hijos y que los pueden llevar al mal camino y terminar pues como yo, ¿no? El consumo está en todos lados, ¿no? Y esto se ve sobre todo en las sustancias ilícitas, donde pese a haber políticas prohibitivas y haber persecuciones y gastos de millones y de millones de pesos y de miles de vidas, pues se ve que no se logra nada con la prohibición. Podemos regular la marihuana y eso va a estar bien y creo que muchas personas van a poder acceder a la planta que lo requiere, pero si queremos cambiar el paradigma, tenemos que hablar de todas las sustancias y las sustancias que más se están consumiendo, que según estos datos, LSD, MDMA, cocaína. Necesitamos una regulación para democratizar acceso, para asegurar la libertad individual que tenemos de consumir, para asegurar conservación. Y esto
lo que yo promuevo dentro de mi trabajo es dentro de un marco de justicia social. En el caso del peyote, lo que yo dije en mi presentación es que tenemos que pensar en estrategias específicas porque no se puede abrir para todos. ¿Y cómo demonios hacemos para articularnos? Porque nos estamos pisando feo y nos está ganando el Estado, se está articulando mejor que nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues sí, es un poco jugar a ambos lados. Estamos solucionando este problema, pero somos partícipes, pero no queremos ver si, o pensar o autoevaluarnos si la forma en cómo lo estamos solucionando es la mejor, ¿no? Y creo que al final de todas las sesiones la gente se queda con ganas de tener tiempo para sentarse a armar acción. Entonces ya después de la plática, ¿cómo lo activamos, ¿no? ¿Cómo nos podemos unir, colaborar? Vamos a armar un movimiento. Esta ola que va a ser necesario para realmente cambiar nuestras políticas. Y eso no va a ser nada más los de política de drogas, o nada más los usuarios de sustancias, o nada más los que defienden el uso de las plantas sagradas, sino que tiene que ser de la sociedad. Ya había sustancias que eran viejos amigos, pero que la medicina moderna por la prohibición había negado, que son los psicodélicos naturales y las plantas sagradas. Y es entonces que a partir de que de alguna manera un compuesto sintético al que teníamos acceso, que era legal y que nos dio tan buenos resultados, nos hizo pensar, bueno, ¿y por qué no retomamos los psicodélicos? Y lo que sabía de universidad, lo que me enseñaron, que nosotros seres humanos, cuando queremos curarnos, no hay que trabajar en 4 dimensiones, en dimensión psicológica, biológica, social y espiritual. Yo puedo ver como psicóloga cómo estos temas espirituales influyen en lo psicológico y cómo lo psicológico influye en lo espiritual y cómo se puede aprovechar inclusión de esta dimensión espiritual para la curación, digamos, psicoterapéutica o psicológica o compleja, ¿no? Holística de un paciente. And so this interaction between the energy and the spiritual and the emotional, and the way that the emotional then influences the physical and the mental. La separación entre lo sagrado y lo cotidiano, digamos, de alguna manera es algo más fluido y no es algo tan, que no debería de demarcarse tan tajantemente, y de cómo pues una cosa no puede existir sin la otra. ¿Cuál es el papel de las plantas sagradas? Comunicación. Comunicación con la divinidad a través de, comunicación con nosotros mismos y la divinidad a través de, y vuelvo a decir, entiéndase divinidad en los términos que alguien quiera. Todos estos elementos alteradores de conciencia nos están dando la posibilidad de ver el mundo de una manera mucho más amplia. Y es algo que, a mi modo de ver, hemos estudiado poco, tenemos datos, pero se debe de estudiar más a fondo. In other words, we don't need to have reason without heart. And now we need to bring the heart back into it because we're still human. And we can't be not human. There's no way outside of that. Lo que hace la ayahuasca, por lo menos, ¿no? Otras plantas es mirarte hacia adentro, ¿no? Y lo que yo entiendo que lo espiritual tenemos inscrito dentro de nosotros. Con el alucinógeno, con las plantas sagradas, pues llegas más rápido al inside, aflora el subconsciente. Pero el asunto interesante es el contenido de la alucinación. Eso depende de otra cosa. O sea, ¿qué le preguntas a la planta? ¿O qué le pregunta tu cultura a la planta? ¿O qué esperas de la planta? ¿Por qué estamos en la Tierra? ¿Cuáles son nuestras relaciones con nuestros antepasados? ¿Cómo se define el tiempo? ¿Cómo se define el origen de la vida? ¿A dónde vamos después que morimos? Hay muchas cosas extrañas y maravillosas. El mundo se vuelve a repetir y si tenemos paciencia, unos cuantos milenios de billones de años, nos vamos a encontrar aquí otra vez sentados platicando de esto mismo, todos nosotros.
Bueno, yo voy a pasar el micrófono para ustedes, que canten o que digan una bendición o que compartan unas palabras como gusten, ¿no? Estoy muy agradecido con todos los participantes, exponentes de este evento. Ojalá que esto siga, que continúe. Hablamos de la espiritualidad. Primero tenemos que luchar en proteger, en conservar la madre tierra, porque sin la madre tierra los seres humanos no tenemos sentido. Tichata nahi, heriti nahi, hosini chata la shikwavasai. Quali vendehi, zayaskahi, herichoti cha ashi nangansai. Uno quiere la vida, de que uno quiere más, vivir más tiempo, de que uno quiere conservar limpio lo sagrado y no se puede. Que más que hablar de una planta se trata de la sobrevivencia de un pueblo, de una cultura milenaria, y de que sí decimos que tenemos cultura porque vamos a los museos a ver a los que ya se murieron, pero no respetamos al que está a nuestro lado, al que está vivo todavía. No respetamos el conocimiento de los pueblos originarios. Nosotros estamos luchando por nuestra propia existencia. No queremos lucro, no queremos dinero. Queremos la vida. Y esa es la causa que nos tiene aquí ahora. Así que exijo el respeto a las culturas. Y exijo que reflexionen cada uno en sus casas con todo lo que han aprendido ahora en este congreso. Necesidad de unirnos, ¿no? Entonces nosotros hemos ampliado la conferencia para 3 días y resultó en una conferencia con 150 ponentes, 4 foros simultáneos, representantes de Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, Canadá. Yo creo que ha sido un gran éxito. Yo quiero hacer unos agradecimientos. Horacio, ¿dónde estás? Horacio ha sido el gran responsable por todo funcionar y él trabaja hace 2 años y medio en esta conferencia, todos los días, todo el día. Gracias, Horacio. Ese sistema tiene que cambiar. La gran meta de esta conferencia es promover una reforma en las políticas de drogas y promover un avance en todas estas cuestiones. Fue parte del reto, fue parte de la inspiración de este movimiento. Entonces, que sigamos unidos. Muchas gracias. Obrigado.
creo que este ha sido un gran congreso. Todos los que estamos aquí, por lo menos con todos los que he hablado, jamás han tenido una experiencia de estar en un espacio 3 días con la misma gente y un grupo de gente tan diversa. A mí lo que realmente me ha encantado es que estamos viendo diferentes saberes, ¿no? Saberes antropológicos, arqueológicos, científicos, tradicionales, de practicantes, y realmente es una oportunidad única de compartir eso. A good selection of people from across the Americas, which is great. This conference is great. Anyone can come. You can come for free. You can learn. You can contribute your voice. And there's quite a wide assortment of ponientes, the people presenting and talking in the panels. Y Horacio vivía realmente impulsando todo, entonces yo creo que esto ha superado todas nuestras expectativas. Hay una energía muy bonita, hay tantas así personas diferentes teniendo estas conversaciones. Realmente es este cruce de la intersección entre política de drogas y el tema de plantas sagradas, comunidades y internacional.